para poder conversar con ustedes y estar, disculpen, tenía que mover la cámara. Quisiera saber que esté viéndose bien, esa es una gran ventaja de saberlo. Pero vamos a empezar con una oración porque este va a ser un tema bastante interesante. Se llama Buscando la Unidad y creo que es lo más importante dentro de las iglesias, buscar la unidad. Pero toda reunión siempre debe empezar con una oración y eso es lo que quisiera que estemos haciendo ahorita. Y pedirle al Señor de que nos guíe. Pedirle que esta tarde verdaderamente sea un conversatorio entre amigos, entre hermanos y sobre todo entre personas que quieren saber un poquito más de la palabra de Dios. Inclinamos nuestros rostros para pedirle al Señor su guianza y darle las gracias porque todavía seguimos en este caminar, porque seguimos adelante, porque tenemos las fuerzas y sobre todo porque estamos presentes estudiando su palabra. Te damos gracias, mi Dios, porque esta tarde sea de bendición para todos. Te ruego de que lo que vaya a hablar sea también de tu corazón y que seas tú el que haya puesto las palabras en mis labios. Te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por todos aquellos que nos ven y sobre todo, Señor, te damos gracias porque estamos con vida y estamos sanos. Yo creo que eso es un motivo para darte gracias cada día, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, ¿cuál era la idea de buscar la unidad? Nosotros vamos a las iglesias, nos juntamos, conversamos, somos muy amigos de otros, pero a veces cada uno y cada persona tiene sus propios intereses, aún dentro de la iglesia de Jesucristo. Y vamos a leer un versículo de la Biblia y después les cuento una historia. A mí me encantan las historias, ustedes ya lo saben. Pero en Hechos 1:14 dice algo así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hay una palabra clave aquí, y la palabra clave es perseveraban unánimes. Esas dos palabras. Perseverar ya saben que es estar dale y dale, pero unánimes es algo más interesante todavía, es estar todos unidos, todos pensando lo mismo, todos queriendo lo mismo. Base a eso comencé a estudiar, comencé a ver algunos videos y algunos libros y me llevaron a dos cosas bien importantes. Todo el área de Estados Unidos y Sudamérica tiene un estilo de vida común, pero hay zonas donde el cristianismo no es tan bien visto y cuesta seguirlo, cuesta ser cristiano. Y comencé a averiguar, sea un poco en Rusia, otro poco en Norcorea, saber cómo se llevan las cosas ahí para los cristianos. Y comencé a contactarme con algunas personas y gracias a panderos, tuve amistades con algunos y comencé a escribirles y comencé a preguntarles, ¿no?, ¿cómo se lleva el cristianismo en esas áreas tan problemáticas? Entonces nos hablaban de que la conversión de una persona normalmente es hablar de arrepentimiento. Antes de la oración del pecador, de aceptar a Cristo, ese tipo de cosas, era arrepentirse de una vida pasada, una forma de ser, etcétera, etcétera, pero era un arrepentimiento. Inclusive algunos no les llamaban cristianos a los nuevos, sino les llamaban es un nuevo arrepentido. Me pareció interesante. Entonces, en base a eso, es su respuesta a Dios, porque su mayor pensamiento es, al arrepentirme yo, el Señor me perdonó. Entonces, ven un poco diferente las formas de conversión a las nuestras. Aquí es más, estamos un poquito más preocupados en aceptar al Señor. Y Él perdona todos tus pecados. Pero más es, repite la oración, acepta al Señor y ya eres uno en la lista de los salvos. Pero no es primordial antes de el arrepentimiento.
porque es mucho más complicado arrepentirse primero y decidirse después por Cristo. Es más fácil decidirse por Cristo y después irse arrepintiendo de a pocos. No me va a decir que no. Entonces, me di cuenta de una cosa, que mientras en todo el área de América, Sudamérica, todo, estamos pensando en acepta al Señor. Cuando si pensáramos arrepiéntete, nos haría buscar más la unidad. ¿Por qué? Porque sería la unidad de los arrepentidos. Entonces, ¿qué sucede con este hecho de 1.14? Dice, todos estos perseveraban unánimes. Perseverar es estar constante en algo. Unánimes es que todos estaban pensando lo mismo, deseando lo mismo, queriendo lo mismo. Y yo me comencé a buscar ese tipo de palabras y recordarán ahí unos versículos más adelante, en el capítulo 2, versículo 1, dice que llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes. Al estar unánimes, al estar todos pensando lo mismo, todos queriendo lo mismo, todos estar en el, llamémosle así, en el mismo canal, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Y el Espíritu Santo llenó el recinto. Pero no habla aquí la Biblia de cómo estaban los hermanos, estaban conversando, estaban comiendo, estaban haciendo algo. No, simplemente dice, estaban todos unánimes juntos. Y mire cómo recalca las cosas. Unánimes y encima juntos. O sea, todos estaban ahí pensando y deseando lo mismo, queriendo lo mismo, actuando de la misma manera. Y vino el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros algunas veces para que ese derramamiento del Espíritu Santo caiga sobre todos? Nos preocupamos en que baje el Espíritu Santo, pero no estamos unánimes. Entonces, ¿por qué no buscamos justamente ese tipo de cosas? ¿Cómo hacemos para estar unánimes todos? Queriendo lo mismo, haciendo lo mismo, buscando lo mismo. Porque dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. Son dos cosas. ¿Qué diferencia hay entre oración y ruego? Parece lo mismo. Si ustedes se fijan, es una oración, no, es parecido la oración y el ruego. El ruego es algo más profundo. Es cuando usted clama. El rogar es como cuando los niños, papá, déjame ir al cine, y uno le dice no, y se acaba el problema. Pero papá, pero papá, mira, pero papá te ruego, pero papá esto, pero papá, hasta que uno le dice, vaya. Entonces es algo más del ruego, es un clamor, es algo más que viene juntamente con la oración, pero dentro de la oración hay algo que usted clama a Dios por algo. Esta gente estaba en oración y ruego, fíjese, perseverando, unánimes, oración y ruego. 4 cosas que, ¿cuántas veces las hacemos nosotros en la iglesia? Me gustaría saberlo. ¿Cuántas veces nosotros estamos ahí? ¿Cuántas veces nosotros llegamos al ruego, llegamos a clamar? Pero ojo, no por mis problemas, no la hermana por sus problemas, el otro hermano por sus... No. Todos unánimes, juntos, por una misma causa. Todos. ¿Cómo llegamos a ese nivel de oración, de clamar? ¿Cómo llegamos a perseverar en lo mismo todos juntos? Esa es la palabra clave. Porque miren, cuando 2 o más se pusiesen de acuerdo, recuerden esa frase, okay. Pero nos ponemos realmente llegar a poner de acuerdo, entonces ¿qué está pasando? Si eso lo estamos logrando, ¿qué está pasando? En la clase anterior hablábamos de que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho. ¿Qué pasó?
Es cierto que lo que vamos a pedir tiene que estar dentro de la voluntad del Padre y del Hijo, de acuerdo totalmente. Pero ¿qué pasa si pedimos algo dentro de la voluntad y no sucede? Ahora, yo sé que me van a decir, bueno, no es el tiempo de Dios. Dios no tiene esa respuesta, de acuerdo, pero de acuerdo a lo que dice mi Biblia, dice que pide y te va a responder. No me dice ahí que de repente será entre un año, entre 10 años, entre 20 años, pero la parte clave es cuando dos se pongan de acuerdo. Pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo? En algo que dice aquí, perseverando, unánimes, en oración y en ruego. Y las dos primeras son fundamentales, perseverando y en unidad. Podemos estar juntos, no significa que estamos de acuerdo. A pesar de que por ahí uno escucha, amén, 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 amén. Sí, pero muchas veces el amén es para decir, bueno, pues ya, no tengo otra opción, te tengo que apoyar, así que amén. Pero no necesariamente está de acuerdo. Entonces, algo no está bien. Fíjense lo que dice Hechos 2:42. Lo voy a leer. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y otra vez, ¿no? Perseveraban, ¿qué? En la doctrina de los apóstoles, o sea, todos se encaminaban a esto que estaba aquí. Pero era perseverar. No es simple y llanamente, bueno, lo leemos el domingo y ya, o lo leo durante la semana así de volada, o realmente lo estoy escudriñando la palabra de Dios. ¿Qué estoy haciendo? Porque perseverar en la doctrina de los apóstoles es justamente eso, o sea, hacer lo que dice esto, todos los días y cada día. No es simplemente leerlo y bueno, pues si lo leí está bien y ya estoy cumpliendo con que mi meta es leerme todo en un año. Sí, pero eso que leíste, ¿qué te quedó? ¿Realmente estás perseverando en el trabajo que estás haciendo? No lo sé. Pero quiero leer un poquito más para que nos fijemos en esto. En el mismo Hechos 2:44 dice así: todos los que habían creído estaban juntos. O sea, no solamente es que estuviesen viviendo en el mismo cuarto, no. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, no había, esto es mío, no me lo toques. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Algo que es lo que de alguna manera se está haciendo ahora, ¿no? Alguna hermana tiene necesidad, hay que llevarle algo para que coma. Lo que comentábamos hace unos días, ¿no? Entonces, en el momento de la necesidad, decía que aquí no estaban pasando necesidad, porque apenas se descubría algo, iban y cubrían esa necesidad. Ese es el trabajo de la iglesia. Si se fijan, aquí lo que dice es: todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según su necesidad. Ahora miren lo que dice. Y perseverando unánimes, otra vez. Perseverando unánimes, todos en el mismo canal. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, todos los días hacían. Este libro era su pan de cada día. Pero era no simplemente una leída a vuelo de pájaro, que luego ya leí el capítulo, no me acuerdo cuál fue, pero yo lo leí. No, perseveraban, o sea, le ponían énfasis en la doctrina que les estaban enseñando los apóstoles. Hacían un esfuerzo mayor para hacer eso. Entonces, fíjense que el 47 remata: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Perseverar, unánimes, crecimiento. Si nosotros perseveramos
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Pero comunión no es simple y llanamente estar conviviendo y todos nos comemos un taco de pollo. Iba a decir otra cosa, pero todo. Eso no significa comunión. Eso significa sentarnos a cenar. Y yo puedo sentarme a cenar con quien sea y usted también se puede sentar con quien sea. Pero comunión es una convivencia entre nosotros. Es estar juntos y es pensar similar, es querer lo mismo y es perseverar sobre lo mismo, porque todos estaban perseverando sobre la doctrina de los apóstoles. O sea, las conversaciones eran a base de Biblia. Ese era ¿no? Y eso que sucedía también en esos tiempos era de que, recuerden bien, de que todo, la vida diaria de cada persona era movida por la religión. Todo era movido. Ahora, en esta área del occidente, ha variado ese tipo de cosas. Se ha separado, ¿no? Llamémosle la política de la religión. En esos países todavía hasta ahora existe, ¿no? De que el gobierno es la religión. Por eso tenemos tantos problemas todavía de guerras, porque mientras que aquí pensamos que la política va a dividir, porque la religión no la pensamos, ellos todavía todos se mueven por sus creencias religiosas. Entonces son dos conversaciones de sordos, porque uno habla de política y el otro habla de religión, y no van a entenderlo. Por eso nosotros deberíamos ver esto, que tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y encima en las oraciones. Con esas cosas, el Señor va a añadir a aquellos que van a ser salvos. No dice otra cosa más, no dice hagan el método tal ni el método tal por cual, sino simple y llanamente este tipo de cosas. El único problema es que como no podemos, realmente nos cuesta llegar a la comunión y nos cuesta llegar a la unidad, tenemos que inventar métodos para poder hacer crecer las iglesias. Y crecen, definitivamente que crecen. Pero crecen sin comunión y crecen sin perseverancia. Entonces algo falta, algo no camina bien. Porque voy a hablar de mi tío, Nehemías, si usted tiene su libro por ahí, su Biblia. Habíamos visto que Nehemías oró, sintió pena, sintió dolor, al extremo que lloró, y cuando usted hace el problema suyo, su respuesta va a ser diferente. Tenemos un dicho que está caminando por internet ahorita. Cuando los muertos son de otro sitio, está bien. Pero cuando los muertos tocan en casa, la cosa se pone problemática. La cosa cambia totalmente. Nuestros puntos de vista cambian totalmente. Es lo mismo, lo que pasó un poco en Nehemías. Su familia, su gente, sus amigos estaban mal y a él le dolió. Como veíamos, ¿no? Hay gente de las iglesias que está pasándola mal. Yo no sé si a usted, pero hay mucha gente que le duele y está haciendo algo para solucionar ese problema. Son muy pocas las personas, por lo menos hasta donde yo me he enterado, de que realmente están infectadas, que digamos que sean conocidos nuestros, ¿no? Porque si había una iglesia, creo que en Miami o en Nueva York, que asistieron 1000 personas y la gran mayoría está infectada. Eso es un punto que me gustaría tocar. Si nos dicen, y aparecen por ahí textos a morir, somos hijos de Dios, el coronavirus no nos va a tocar. A nosotros no nos toca porque estamos protegidos por la sangre de Cristo. Solamente usamos el tapabocas para no ir en contra de las reglas. No salimos de la cuarentena, simplemente para... Pero aún cuando nos vemos, nos saludamos lejitos. Ya no nos abrazamos. Y mejor te escribo, ¿no? O sea, no, ponte la mascarilla para conversar a 2 metros de distancia. Pero a los 10 minutos antes estábamos testeando, la sangre de Cristo tiene poder y no nos va a tocar este coronavirus. Entonces hay una incongruencia, ¿no?
Es una cosa que uno tiene que seguir las reglas, totalmente de acuerdo, no voy a entrar a discutir. Pero si realmente la sangre de Cristo nos está cubriendo, ¿cuál es la diferencia de que yo pueda o no saludar a un hermano tanto o una hermana tanto como antes hace 3 meses atrás? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué no se puede hacer ahora? ¿Cuál es el miedo? El miedo es a que de repente no somos lo que decimos que somos. Ese es eso. Ese letrero que dice coronavirus no me toca a mí porque soy, dígales a esos 300 o 350 de los 1000 que se reunieron que estuvieron, le dieron positivo cuando les chequearon. ¿Cómo les dices qué pasó? Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra forma de creer. Nehemías oró, lloró, clamó a Dios, habló con el rey, Dios le puso gracia y el rey le autorizó con todas las cosas que necesitaba ir a reconstruir. ¿Qué hizo? Cualquiera que hubiese estado en su situación se hacía loco. Pero él no, él fue a construir. Pero antes de ir a construir, fue a ver qué estaba pasando. Fue a reconocer qué estaba sucediendo en la ciudad. Miró cuáles eran los problemas. Observó, oró y se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Pero miren lo que hizo. Cuando dijo que había que reconstruir, siempre va a pasar que alguien se va a oponer. Hermano, yo quiero... No, hermano, eso no lo haga porque eso no es de su ministerio, es del ministerio, hermano. Pero podemos... No, eso tampoco, porque eso es del otro hermano. Muchas veces somos nosotros mismos, porque fíjese lo que dice Nehemías en 3.1. Antes del 3.1 les voy a leer esto. Pero cuando oyeron Sanballat el horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe sobre la reconstrucción que iba a hacer Nehemías, les dijeron: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis? O sea, no lo dijeron lejos, lo dijeron ahí, o sea, estaban ahí en el medio de ellos. Alrededor de ellos estaban, porque ¿a quién se lo dijeron? Entonces, o dejamos de hacerlo, o lo hacemos con más ganas. En respuesta les dijo Nehemías: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Este hombre fue y empezó a querer construir. Pero yo quiero que se ponga ahorita en este versículo que le voy a leer. Y ahí es donde empieza lo que es la unidad. Ahí es donde empieza lo que es estar juntos. Mire dónde empieza. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Traigamos eso al mundo vulgar y silvestre. El cuerpo de Cristo, que está en una iglesia, es el primero que tiene que ser reconstruido. Usted conoce los problemas que tiene el hermano que se sienta al lado suyo. Usted líder. Yo tengo un gusto en la iglesia, ¿no? Y se lo voy a contar. Yo me siento al final. Siempre me siento al final. Es una manía que la tengo desde el colegio. Me siento al final y miro, observo. Y yo pienso así: si yo a un hermano X no lo he visto durante toda la semana, el domingo es el único día que lo veo. Lo miro y al final voy y lo saludo. Entonces yo me pongo a pensar en el líder. Si el líder
no ha visto a ese hermano durante toda la semana. Y el día domingo se sienta adelante, no lo va a ver tampoco por otra semana más. Le dirá, hermano, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Bendiciones. No se olvide, estamos con usted. ¿Cómo vamos a estar unánimes? ¿Cómo vamos a estar juntos? Si solamente esa persona la ve de un saludo el domingo. Y de ahí la veré a saludarla al otro domingo. Y la volveré a saludar al otro domingo. Y si la iglesia va creciendo en número, pues de repente ya ni siquiera lo llego a saludar porque hay tanta gente que ya no veo a nadie. El liderazgo, creo yo, y de repente me meto en problemas, es el que el domingo debe dedicarse a sus discípulos, a su gente. Va al servicio, va a ver, pero debe dedicarse, debe olvidarse de lo demás. Porque es el único día que muchas veces vemos a la persona. Después no la vemos, porque a veces no viene durante la semana al servicio, no viene a la clase bíblica durante la semana. El único momento que llega a la iglesia es el domingo al servicio. ¿Cómo podemos estar juntos? ¿Cómo podemos estar unánimes? ¿Cómo podemos estar todos en el mismo canal y decirle al Señor, Señor, aquí estamos, venimos a orar por ti? Yo sé que la misericordia de Dios es muy grande. Y gracias a su misericordia muchos estamos vivos. Y me apunto en primera línea. Pero algo más hay que hacer. Este sacerdote, lo primero que, y por algo está puesto en la Biblia, pudieron haberlo puesto en el versículo 10, 15, 20, no, pero en el primer paso que dio Nehemías, dijo de que el sacerdote le hacía, ni siquiera se puso él. Porque él puede decir, yo hice tales cosas, empezar a redactar ahí. No. Los primeros eran ¿quiénes? Los sacerdotes. ¿Por qué? Porque era la mayor jerarquía. Y pone, con sus hermanos los sacerdotes, edificaron la puerta, ¿de quién? De las ovejas. ¿Por qué edificaron la puerta de las ovejas? ¿Por qué nos quiso poner eso Dios a nosotros? ¿Por dónde se empieza? Por las ovejas. Y hay una cosa que le va a parecer interesante. En el mismo capítulo 3, el versículo 2 empieza, junto a ella, o sea, junto a los que habían edificado, edificaron los varones de Jericó. En el 4 dice, junto a ellos, y una edificación de otra parte. Y en cada rato, en el 7 dice, junto a ellos restauró Melatías. En el 8 dice, junto a ellos restauró Uziel. En el 9 dice, junto a ellos y junto a ellos. Junto, o sea, en unidad. No era simple y llanamente, bueno, uno construye por aquí, otro construye por acá. No. Juntos, en unidad. Todos estaban haciendo y la obra, por eso, en 40 días se acabó. ¿Pero por qué? Porque todos estaban unánimes haciendo lo que Dios les había mandado. Y esa es la parte interesante. Dios les había mandado por medio de Nehemías. Y ellos se dieron cuenta. No fue simplemente un advenedizo de esos que dijo, bueno, acá yo levanto. No. Todos reconocieron de que era un enviado de Dios que vino a levantar la ciudad. Pero siempre va a haber aquellos que se oponen. Eso es definitivo, ¿no? Me imagino que muchos de nosotros vemos eso, ¿no? Si usted quiere hacer algo, siempre hay alguien que le dice, no. No, ¿por qué vas a hacer eso? Más aún si usted de alguna manera está metiéndose en camino en la bolsa de otro. Perdónenme, me encanta el café, así que... ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos seguir haciendo? Buscando la unidad. ¿Cómo? Con este versículo. El sumo sacerdote empezó con sus sacerdotes y siguió con las ovejas.
No hay aquí, Dios me dijo, no hay aquí el iluminado que tiene alguna frase célebre. Es palabra de Dios. Hace un ratito me mandó un mensaje una hermana y me decía, si no está en la Biblia, no lo crea. Amén, le dije. Amén. Ahí sí le digo amén. Busquemos los amenes, no simplemente por el compromiso de tener que decir amén, sino por la convicción de que diciendo amén se está comprometiendo. Este hombre lo hizo eso. Y si usted se fija, en todo el capítulo 3 hay junto a ellos, después de él, tras él, después de él, después de él, tras él, junto a él, junto a él, junto a él, después de ellos, tras él, todos en unidad. No era que, bueno, yo construyo por aquí, yo construyo... No. Este muro tiene que tener una unión. A ti te toca esto, yo después que acabaste aquí, yo empiezo aquí para seguir reconstruyendo todo hasta reconstruir todos los muros. Por eso les decía hace un rato, ¿cuántos conocen los problemas espirituales que la gente alrededor tiene? De nosotros. ¿Les conocemos realmente? ¿Estamos en el canal para eso? O simplemente, bendiciones hermanos, nos vemos el domingo. ¿Qué estamos viendo? Es necesario que empecemos para que realmente haya la unidad y podamos decir, donde dos o ustedes, tres estamos reunidos realmente, juntos, unánimes, vamos a ponernos rodillas y vamos a clamar al Señor. Yo creo que si la iglesia realmente entrara en ese nivel, otra cosa pasaría. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestros propios intereses, nuestras propias formas de ver las cosas. Y eso hace de que no lleguemos a estar en unidad. Si alguien predica, ¿por qué predica? Si no predican, ¿por qué no predican? Si va, ¿por qué va? Y si viene, ¿por qué viene? Y si no, ¿por qué no se fue? Hace unos días yo subo muchos videos de música, de panderos y cantantes, y subí un grupo de San Francisco. Y da la casualidad de que la cantante, la muchacha que canta muy bien, dicho sea de paso, usaba el vestido sin mangas. Una orquesta, no sé, me imagino que son como 15 personas, el coro, el pianista, guitarrista, baterista y todo, pero ella, la muchacha esta sale con un vestido, un pan debajo, un pantalón, pero un vestido que no tenía mangas. Y recibo un mensaje que cómo era posible que esa muchacha subiera así, sin mangas, enseñando todos los sobacos al altar, a cantar. Yo digo, oye, no esperamos, ni vemos lo que está sucediendo, ni escuchamos, ni nada. Lo primero que vemos es comenzar a buscarle por dónde agarrar para oponernos. Yo tenía un amigo en Perú que decía, ¿qué es? Yo me pongo. Él no sabía lo que era, no importa lo que es, pero yo me pongo. Que no le guste o sí le guste es una historia, pero eso hace de que jamás se pueda poner de acuerdo con otra persona para algo. Porque lo primero que hace es buscarle algo para ponerse en contra. Entonces, ¿cómo podemos orar con una persona así que siempre se va a oponer? Nunca vamos a llegar a la unidad. Y lógicamente, muchas de las cosas que pedimos a Dios no van a ser respondidas. ¿Por qué? Porque entre nosotros pedimos para nuestros propios deleites. O lo que dice, ¿no? Usted mismo ha dicho, buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. Nosotros queremos una añadidura. ¿Queremos ir a trabajar? No queremos estar en cuarentena.
sin darnos cuenta que cuarentena significa que nosotros, los cristianos, estemos metidos en esto. Pero no estamos metidos en esto. Ahora sí queremos salir, hasta vamos a pasear perico. ¿Sí? Entonces, mis queridos amigos, ¿qué hacemos? Yo no sé qué es lo que va a pasar. Espero que se esté viendo primeramente el video, no tengo idea. Pero espero que usted y yo hagamos algo para seguir adelante. Debemos encontrar la unidad con carácter de urgencia. Porque si no, ¿cómo podemos decir esto? Juan 17 dice, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. ¿Cómo llegamos a lograr eso? Que seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno. ¿Cómo podemos meternos en ese no? ¿Cómo lo hacemos? Espérenme un segundo. ¿Cómo hacemos eso? No lo sé. No lo sé. ¿Por qué? Porque cuesta meterse en la cabeza de cada uno y decir, ¿qué hacemos? Es difícil. Lo único que yo creo es meternos más en la palabra, ir escudriñando hasta que llegue un momento en que esa palabra se haga viva en nosotros, para que después nosotros podamos darla. Mientras esto no se haga vivo aquí, es más complicado, es más difícil. ¿Cómo podemos restaurar? Como dice aquí el así, si todos decimos que estamos bien. ¿Qué significa eso? Falta de confianza. Usted puede ir donde tiene la confianza suficiente como para ir con un líder o su líder y decirle, hermano, me está pasando tal cosa. Le aseguro que la mitad no puede. No tiene la confianza. ¿Me regreso o sigo caminando? Entonces, si no es eso, la pregunta es, ¿por qué no se tiene la confianza? ¿Por qué no podemos llegar a ese nivel de decir, ¿sabes qué, hermano? Necesito ayuda en esto. O de repente necesito tal cosa, o necesito el otro, o me falta esto, me falta... No. Porque todos le preguntan, hermano, ¿cómo usted? Bendecido, hermano. Pero hasta que se muere a pedazos. Pero no lo decimos, no tenemos la confianza en su experiencia. De repente yo me equivoco. ¿Con cuántas personas usted se ha podido sentar y decirle, esto es lo que me está pasando? Entonces, algo hay que hacer ahí. Si no tienen la confianza, no tenemos la confianza para hablarlo. Es que algo no está bien. Yo sé que me van a decir, no, yo sí. A ver, siéntate conmigo, cuéntame. Pero lo dejamos ahí. Quisiera que usted esta noche recapacite en algo. ¿Cuál es mi parte? Si usted piensa así. ¿Cuál es mi parte para que podamos llegar nosotros para lograr la unidad dentro de esta iglesia o dentro de la congregación que yo me asisto? ¿Cuál es mi parte? Póngala. ¿Cuesta? Va a costar. ¿Lo van a señalar? De repente. ¿Se van a reír? Algunos.
¿Van a apoyar? Muy pocos. Pero usted puede decir, lo intenté, perseveré, me metí en oración, ayuné, hice mi parte. Cuando el Señor le diga, ¿qué hiciste con tus talentos, Señor? Dejé hasta la última gota. Entonces, ¿es suficiente con eso? Pero le digo, tenemos que lograr la unidad y tenemos que perseverar. Al principio van a ser pocos, pero le aseguro que se unirán muchos. Depende de que uno empiece a dar el paso, en fe. En fe. Vamos a orar para cerrar esta noche excelente para mí. No sé cómo salió el video, se los quise grabar diferente y no veo la imagen, entonces no sé qué está saliendo. De repente estoy a la mitad, de repente estoy perdido, no sé. Pero bueno, vamos a darle gracias al Señor por varias cosas. Primero, porque estamos vivos. Segundo, porque en su misericordia no estamos enfermos. Tercero, porque vamos a perseverar. Cuarto, porque tenemos que buscar la unidad de la iglesia. Y quinto, porque el día que salgamos, algo debe de cambiar. Yo creo. ¿No? Yo creo. Y para cerrar, disculpen. La próxima me preparo mejor. Quiero dar gracias. Me llegó mi máscara el día de hoy. Ya puedo salir a la calle. Gracias, Tere. No sé si estás viendo esto, pero muchas gracias por... Qué rápido llegó. Gracias por enviármelo. Espero una media docena más. Pero bueno, era unos 6, 7, ¿no? Pero me llegó uno. Gracias. Vamos a orar. Porque estas máscaras y las miles que se están repartiendo tienen que marcarnos la vida a nosotros. Que llegó un día que el Señor nos metió a una casa de tener que salir con una máscara. Y se pregunten ustedes ahora, el día que suceda algo con lo del chip, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Porque dijeron, todo el mundo con máscara. Todo el mundo con máscara. Cuando digan, todo el mundo con chip, se los dejo. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este día. Mi Dios, yo creo que ha sido un día excelente, un final excelente, porque nos hemos preguntado qué estamos haciendo nosotros para estar en la unidad contigo. ¿Cómo podemos acercarnos a ti, Señor, si nosotros no podemos estar unidos? ¿Cómo llegamos a esa unidad para que tú, el Padre y nosotros seamos una sola persona? Un solo pensamiento, un solo corazón, una sola forma de actuar. ¿Cómo puedo, Señor, juntarme con mis hermanos y llegar el momento en que todos, perseverando en oración, estemos unidos cuando pedimos a ti por una necesidad? Cuando pedimos por algo que está en tu voluntad. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a lograrlo, Señor. Porque el día que logremos la unidad del pueblo de Cristo es el día en que tú vas a venir. Porque ahora encontrarías un pueblo que tiene sus propios intereses y sus propios deseos. Pero queremos llegar a ser un pensamiento igual contigo. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, en este tiempo tan difícil. Y ayúdanos a comprender para qué estamos aquí y por qué estamos aquí. Te pedimos todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y amén. Amén, dice el pueblo de Dios. Hermanos, nos vemos el miércoles, si Dios quiere.
Si no me llegó antes, no me cancelaron el internet o no me jalaron las orejas. Cualquiera de lo que ocurra primero. Pero si no, el miércoles a las 7 los espero. Voy a tratar de mejorar el video. No funcionó como yo quería. Puse un tablet, se desfasa, entonces no me sirvió. Y no veo lo que estoy... No he visto ningún comentario ni nada porque no sé quién se conectó ni nada porque la cámara está al revés. Tengo que arreglar eso. Pero de todas maneras, gracias por estar ahí. Yo sé que hay gente que estuvo ahí. Gente querida por mí. Gracias. Gracias, Tere, por tu máscara. Y realmente que el ingenio y la inteligencia logre hacer de que tú puedas invadir con esto el área de la bahía. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Nos vemos mañana en el servicio y en los servicios de cada una de sus iglesias. Y nos vemos el miércoles. Bendiciones.